nos ama. Cuánto Él nos ama. Es increíble el amor de Dios, que para un hombre y una mujer como tú y como yo, Él nos ame. No lo merecíamos, todavía no lo merecemos. Es por gracia, es por gracia. No es por lo que haces, es por gracia. Hasta lo mejor que tú puedas tener es como un trapo de inmundicia para Dios. No hay nada. Y es increíble. Y es tan bonito el sentir que Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, nunca podemos decirle que no. El hombre y la mujer de Dios tendrán días de descanso, pero no de vacaciones. Porque siempre hay algo que uno puede hacer por Dios, amén. No porque Él lo necesite, Él puede con nosotros sin nosotros, pero es por lo que Él ha hecho por nosotros, que por gratitud nosotros le servimos a Él. Él nos ama, amén. Cuánto Él nos ama. Señor, qué bendición y qué privilegio estar en tu casa. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que a través de la alabanza podemos conectar nuestro espíritu con el tuyo y nuestro corazón estar preparado para recibir, Señor, tu palabra. Bendice la vida, Señor, de cada uno de tus hijos aquí presentes. Que esta palabra venga de tu corazón al corazón de ellos. Que la palabra no vuelva vacía, que cause el efecto por el cual tú la das. Bendice la vida, Señor, de cada uno de tus hijos aquí presentes. Ayúdanos a no nada más ser oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Bendecimos, Señor, este tiempo y pedimos, Dios, que transformes nuestra vida. No basta con cambiar, tenemos que ser transformados. Te doy gracias en esta hora, y que todo lo que suceda, que tú seas el único que reciba la gloria y la honra por siempre. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás listo para recibir la palabra? Sí, espero que sí. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Antes de poder dar inicio con la palabra, quiero decirles, generalmente me ha tocado venir aquí muchas veces. Y bueno, mi esposa hoy está conmigo. Y bueno, es un gozo el que ella también esté hoy acá. Entonces, hoy va a ser un poquito más serio que en otras ocasiones. Siempre soy serio, pero bueno, en esta ocasión va a ser un poquito más. Qué gusto verlos, qué gusto estar aquí en casa. Hoy quiero hablarte un tema muy interesante. Voy a empezar con una pregunta, como siempre, antes de poder ahondar en el tema. Y voy a pedir que pongas mucha atención. Yo no sé si alguna vez te ha pasado. Yo podría decir, pero no puedo generalizar. Yo podría decir que la gran mayoría de nosotros nos ha pasado, que en algún momento de nuestras vidas, especialmente en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de una pérdida, en algún tiempo de nuestra vida nos hemos sentido decepcionados por Dios. Especialmente cuando nosotros sentimos que Dios nos ha dado una palabra, sentimos que Dios nos ha hablado algo, y sentimos que el tiempo pasa, los meses pasan, los años pasan, y como que la palabra que Dios nos dijo no sucede. ¿No te ha pasado así? Seamos honestos, ¿te ha pasado sí o no? En algún momento de nuestros días, de nuestras vidas. O hay veces estamos en un evento, estamos en una campaña y de repente Dios dice que no eres cabeza, no eres cola, serás cabeza, y Dios tiene esto para ti. Gloria a Dios.
Y Dios nos habla y Dios nos dice: ya viene el Tesla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya viene, ya viene, ya viene. Y no llegó ni el neón, ¿verdad? Y hay veces nosotros sentimos que Dios nos ha hablado, sentimos que hay una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, pero vemos que esa palabra no se cumple. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por nuestros hijos y queremos que nuestros hijos vengan a casa, que nuestros hijos vengan a la iglesia? Y parece que pasan los años y pasan los años y parece que nuestros hijos, en lugar de acercarse más, parece que se alejan. Y hay cosas que nosotros leemos en la palabra y sentimos que Dios nos habla, sentimos que Dios nos dice. Viene el profeta, viene el evangelista y nos da una palabra y parece que todo mundo prospera menos nosotros. Y llega un momento en la vida en la que probablemente, este canto por eso me encanta, Él nos ama. Sentimos que Dios ama a unos, pero no ama a los otros. Sentimos que Dios tiene favor para con unos, pero parece que de mí se ha olvidado. Y llega un momento en el que probablemente nos desesperamos, probablemente pasamos por un momento en el que decimos: bueno, quizá Dios se olvidó de mí, quizá Dios me pasó por alto, quizá Dios no ha volteado a verme. Parece que mi angustia continúa. Hay veces nos sentimos en etapas de nuestras vidas que son de esa manera. Nos sentimos de una manera decepcionados por Dios, porque sabemos que Dios tiene el poder para cambiar nuestra circunstancia. Dios tiene el poder para sanarnos. Dios tiene el poder para bendecirnos. Dios tiene el poder para hacer muchas cosas en nuestras vidas que nosotros estamos necesitando. Pero parece que nuestras circunstancias no cambian. Parece que nuestra salud no cambia. Parece que la vida nos está tratando mal. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida no es justa? La vida no es justa. Es más, Jesús nos los dijo: en el mundo tendréis, pero, una conjunción que une algo negativo con algo positivo. Pero, ¿qué más dice? Pero confiad. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces, tenemos nosotros que entender esto. Esto es una introducción para que nosotros podamos identificarnos en esos momentos. O no sé, quizá a lo mejor estás pasando por algo difícil en tu vida y parece que toda puerta se cierra. Parece que no hay una luz al final del túnel. Parece que las adversidades siguen llegando. En mi país, me imagino que en muchos de los que estamos aquí en nuestros países dicen: me está lloviendo sobre mojado. ¿A poco no? Parece que no salimos de una cuando ya entramos a otra. Apenas resolvemos una y ya nos llegaron 3 más. ¿Sabe que la vida del pastor así es? Se resuelve un problemita por acá y ya se levantan otros 2 por allá. Y así es la vida. Hace muchos años, yo diría unos 3-4 años atrás, yo llegué a esta ciudad de Kansas volando de Carolina del Norte. Era un marzo y me gusta venir hacia el sur en enero, febrero y marzo. Estoy disponible para que me inviten. Me salgo de la nieve y me vengo a un poquito menos frío. Y volé en marzo y yo dije: bueno, voy para Kansas, va a estar todo muy bien. Pues resulta que llegué y había una tormenta de nieve. Los carros de renta, todos rentados. El último que me dejaron era un carro chiquito que era muy difícil manejar. Había muchos carros fuera. Y esa vez, ahí en el aeropuerto, esperando el autobús que me llevaba para rentar el carro, eran las 11 de la noche, me agarré llorando ahí, porque yo le decía a Dios: ¿hasta cuándo? Estoy cansado, como que ya no quiero seguir más. Y yo escribí un texto. El tramo del aeropuerto a donde está Legends, ¿cuántos minutos son? ¿20 minutos? ¿Menos? Bueno, yo me hice como 1 hora nada más de ahí a allá para poder llegar, por lo feo que estaba el clima.
y, y escribí un texto a mi esposa, y ya era más de la medianoche, y casi inmediatamente mi esposa me dice: renta un hotel. Yo tenía que viajar a Topica y dice: no, ya no vayas, renta un hotel. Me instalo en el hotel, me vuelve a hablar ella y ora por mí. Pero en el texto yo había escrito: estoy cansado, ya no quiero seguir adelante, creo que es tiempo de hacer algo diferente. Y mi esposa ora por mí, me voy a dormir y me despierto muy temprano y me pregunto a mí mismo: si algo me pasa, si mis hijas preguntaran: ¿cuál fue lo último que escribió papá? Está muy cansado, ya quiere renunciar, ya no quiere seguir adelante. No, hombre, digo, no, hay que empacar y hay que seguir adelante. No importa lo que venga, no importa lo que pase, el cristiano tiene que seguir adelante. Hoy te quiero hablar de las promesas de Dios. Te cuento todo eso porque quiero hablarte de las promesas de Dios. Obviamente cada uno de nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan, pero vivimos en un tiempo en donde todo lo que se nos profetiza, todo lo que se nos dice es que vas a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a dar un carro nuevo, te va a dar una casa nueva. Al que se quedó sin novia le va a dar otra novia. Al que se quedó sin novio le va a dar 3 opciones, ¿verdad? Y bueno, y promesa y tras promesa. Pero ¿verdad que no hay ese tipo de profecía en el cual se nos dice, como el profeta Jeremías al pueblo de Israel: arrepiéntete o vas a ser cautivo? O como Job, que perdió absolutamente todo. Queremos las profecías, las que nos gustan, ¿verdad? Las que nos hacen sentir bien. Pero en la Biblia encontramos un sinnúmero de profecías. Pero yo encuentro 3 tipos de promesas que quiero compartir contigo hoy en este día. Hay promesas que Dios da, hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son atemporales. Entonces tenemos nosotros que asegurarnos qué es lo que Dios te está diciendo a ti individualmente, qué es lo que Dios te dice, y tienes que estar seguro, convencido de que es Dios el que te está hablando. He venido a esta iglesia ya por muchos años y soy muy temeroso de decir así dice el Señor, porque a lo mejor las intenciones son buenas, pero a lo mejor el Señor no está diciendo nada. Es por eso que tú como receptor, tienes que estar convencido que lo que se te está diciendo es de parte de Dios, y hay una palabra que tú estás recibiendo y que tú estás creyendo. Porque cuando tú recibes una palabra como de Dios y la atesoras en tu corazón y estás esperando el momento de su cumplimiento, que cuando se cumple esa palabra y ves que esa palabra no se cumple, llega un momento en el que te decepcionas, en el que a lo mejor dudas, en el que a lo mejor dices: quizá Dios no era, quizás Dios no me habló, quizá se equivocó, quizá esa palabra, mira, se cumplió en alguien más, esa palabra no era para mí. Y empieza un momento en el que empiezas a no sentirte amado, empiezas a no sentirte, a sentirte rechazado, a sentir que no eres importante, a sentir que Dios no ha puesto su mirada en ti. Y puede que a lo mejor digas: no vale la pena ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo quiero hoy en esta tarde, en lo que resta de estas 2 horas que me faltan, el que podamos nosotros salir de este lugar convencidos
en cómo Dios opera y qué es lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, y que nosotros podamos identificar por qué esa promesa de Dios no se ha cumplido, qué es lo que está pasando y por qué no se ha cumplido. O quizá simplemente es algo que Dios no habló, sino que fue el hombre. Y en esto nosotros distinguimos a Dios, ¿sí? Hay promesas, número uno, hay promesas que Dios da. Hay promesas que Dios da. Y quiero que veas este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son ¿qué? Son el sí y amén. En otras palabras, cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. Y de eso estoy convencido y estoy seguro. Y de eso nosotros, tú y yo, tenemos que estar completamente convencidos de que cuando Dios habla, cuando Dios dice, no hay manera de que Dios no cumpla. Dios no miente. Dios no es como tú y como yo. Dios no miente. Dios dice, se hace. Y es más, nos recomienda a ti y a mí que cuando nosotros digamos sí, que tu sí sea sí. Y cuando dices no, que tu no sea no. Dios nos enseña a que seamos como Él, que nuestra palabra se cumpla. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un contrato para cumplir un compromiso? No, yo no necesito un contrato. Mi palabra es suficiente. Yo no necesito que la corte me esté llamando para proveerle para mis hijos. No. No es necesario. Eso se tiene que hacer. Si somos cristianos, eso se tiene que hacer. No me puedo olvidar de mi familia, de mi esposa, de mis hijos que están en otro lugar. No puede ser así. No tienen que estarme hablando. Tengo que hacerlo. Tengo que cumplir mi compromiso que yo hice para con Dios. Lo que yo quiero que tú veas acá es que lo que Dios dice se cumple, ¿sí? Y hay varias promesas de Dios en dos categorías. Dios cumple su palabra, pero también Dios nos habla acerca de lo que Él quiere hacer en nosotros. Y por su gracia y su misericordia, Santiago 1:5, el que esté falto de ¿qué? De sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué promete la palabra? Él te la dará. Eso es una promesa de Dios. Todo lo que tienes que hacer es preguntarle a Dios. Todo lo que tienes que hacer es decirle: Dios, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuántos jovenazos hay acá? Me encantan los jóvenes. Jovenazo, escoge bien. Sí, es bueno enamorarse, pero no te enamores antes de escoger con sabiduría, con inteligencia, antes de dar el sí. ¿Está conmigo? Y tú dile: Señor, ¿es esta la persona que tú tienes para mí? Y si Dios dice que no, a lo mejor decimos: cuentan una vez de un joven que se sube al autobús allá en México, y el joven dice: Señor, la que se siente a mi lado, esa va a ser, Señor. Es una señal. Y se sienta una muchacha 90, 60, 90, y dice el joven: gloria a Dios. Pero del otro lado se sube una como la chimoltrufia, parecía candado, no se le veía la combinación por ningún lado. Zapatos verdes, falda roja, camisa naranja, toda chimuela con el diente negro. Y una se sienta de un lado y la otra se sienta del otro, y él dice: el Señor reprenda al demonio. Y va el autobús y da vuelta y se da hacia la muchacha que no está muy bonita, y dice: el Señor reprenda al diablo. Y de repente da vuelta al otro lado: gloria a Dios. No, nosotros no podemos jugar así con el Señor.
A lo mejor ninguna de las dos es para ti. Si está falto de sabiduría, pídala al Señor, ¿sí? Filipenses 4, del 4 al 7, esas citas no están ahí, pero Dios promete darte paz en medio de la tormenta. Esas son cosas que tú puedes clamar a Dios, porque están en la palabra, y lo que Dios escribe, lo que Dios dice, no hay otra, se cumple. Y yo tengo que estar confiado en todas estas cosas. Dice el Salmo 37, versículo 4, que Dios concede las peticiones de ¿qué? De tu corazón, conforme a su voluntad. Entonces tengo que estar alineado con la voluntad de Dios, y Dios aún hasta las peticiones de nuestro corazón las concede. Yo hay veces, mi esposa ha estado en unos días en donde Dios la está consintiendo. Ella pide algo y Dios se lo da. Y yo digo, ¿y yo qué? ¿Cómo que nada más ella existe? ¿O cómo está aquí la cosa? Dios concede las peticiones de nuestro corazón. El Salmo 103, versículo 1 al 3, Dios dice que Él derrama sanidad sobre su pueblo, sobre nuestras vidas. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Esas son promesas de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, dice Romanos 8. Dios nos da una seguridad eterna, que cuando nosotros confiamos en Él nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. ¿Te has sentido solo, sola alguna vez? Debes de confiar en esa promesa. Él está contigo. A lo mejor no lo sientes, pero el evangelio no es de sentimientos. Es de saber la palabra y creer la palabra y vivir la palabra de Dios. Y si está en la palabra, yo creo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hay cosas que Dios dice de nosotros. En Éxodo 19 dice que somos su especial tesoro. Oh, aleluya. Oiga, qué introducción poderosa nos dio la pastora y el pastor, ¿verdad? Somos la niña de sus ojos. Somos valiosas. Hoy yo puedo entender más ese versículo. Yo no oculto nada de mi vida. Soy un libro abierto, o una carta abierta. Batallo con mi vista. Y yo digo, wow, la niña. Ahora veo lo valioso que es eso, lo apreciado que es. Hay cosas que Dios dice acerca de nosotros. Dice Josué capítulo 1, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y debemos nosotros de creerlo. Debemos nosotros de saber que Dios, lo que Él nos está diciendo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. No temas, ¿sí? Isaías, ¿sí? Que aunque pases por el fuego, ¿qué? No te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y es creer en Él, es creer en Él, es creer en lo que su palabra nos dice. Si Él lo dice, yo lo creo. Si Él lo dice, yo lo creo. Y si Él lo dice, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y es en lo que yo tengo que confiar. Hay promesas que Dios da, y cuando da esas promesas se cumplen. Y es en lo que yo tengo que confiar y en lo que yo tengo que descansar. Esa vez que aterricé acá, yo le dije a Dios, le digo, perdóname. Y simplemente es empacar y es seguir adelante, sabiendo, ¿sí?, que Dios va a perfeccionar, sabiendo que Dios va a ayudar, sabiendo que Dios va a fortalecer, sabiendo que Dios va a hacer la obra y la va a terminar, porque Él lo ha dicho. Entonces debemos de entender algo, que si tú estás convencido y sabes que Dios te habló, tú descansa en Él, porque si Él te habló, lo que Dios habla se cumple. ¿Está conmigo? Yo sé que hasta ahorita usted no ha aprendido nada, pero de aquí en adelante va a aprender, ¿sí? La segunda promesa de Dios es que, o la segunda cosa que debemos de entender es que las promesas de Dios, ¿qué son? Hay promesas que Dios dice y que tú no necesitas hacer nada, se va a cumplir. Pero hay promesas que probablemente no has recibido porque son condicionadas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Hay cosas que tú tienes que hacer, porque si no se hacen, entonces no se cumplen.
¿Cuántos de nosotros se acuerdan? Yo me acuerdo de mamá que decía: mamá, vamos al mercado. Nos tocaba caminar hasta el mercado, no tuvimos carro, y iba yo con mamá, y las bolsas traer con el tomate, con la cebolla, con la carne, con todo. Pero mamá decía: no, si te portas bien, te compro un helado. Era condicionado. Si te portabas mal, ¿qué sucedía? Bueno, los papás de antes lo que decían, lo cumplían. Pórtate bien porque te voy a quitar ese teléfono. Una semana castigado o castigada. No, ni una hora pasa y ya se lo diste. Pero prométete que te vas a portar bien. No, si dijiste una semana, quítaselo una semana. Cumplidito al segundo, paz. Mamá dice: esta vez no me pidas nada porque no tengo dinero. Pasábamos por una nevería, una paletería que se llamaba La Michoacana, muy famoso en México. Y pasábamos por ahí, mis hermanos y yo íbamos con mamá, y hasta parece que en corito le decíamos: mamá, ¿verdad que no te podemos pedir porque no tienes dinero? No, hombre, yo sentía que a mamá se le hacía un nudo. Hacía hasta lo imposible por poder proveerles a sus hijos, al igual que mi padre. Pero ella decía: no pidas porque no hay. Y si te portas bien, lo vas a hacer. ¿Cuántas veces en la escuela el maestro nos dijo, así nosotros aprendimos, la gran mayoría de nosotros: pórtate bien? En primaria decían recreo, en secundaria decían receso, ¿verdad? Y si te portas bien, o si acabas el examen antes, puedes salir, o si acabas tu trabajo antes, te vas antes al receso, al recreo, a todos esos lugares. Pero son condicionadas. El problema, yo no sé si usted ha visto o ha conocido gente que parece que reciben una promesa, pero no se cumple. Y hay veces nosotros conocemos gente que no sé, como que no hay un cambio en sus vidas. Y no hay un cambio en sus vidas por esto. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Dios nos ha dado grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Sabe que cuando usted viene a Cristo hay una nueva naturaleza? Hay una naturaleza que se está despertando, su espíritu se vivifica, y ahora hay una naturaleza divina que usted tiene, ¿sí? Y qué interesante todo esto. Cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, usted entra en una batalla. Entra en la batalla, la tiene desde que nace y la va a tener hasta que muere. Pero cuando usted nace de nuevo, ahora usted tiene una herramienta para poder vencer esa batalla o poderla ganar. Y esa es la batalla de la tentación. Pero ahora que usted tiene una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza, ¿sí?, cuando la alimentamos y cuando hacemos lo que nos corresponde, ahora podemos tener acceso a esas grandísimas y preciosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es un proceso. Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas maravillosas, pero tenemos que estar en un proceso. Pedro escribe esta carta. Después de esta carta él muere crucificado con la cabeza hacia abajo, y a Pedro le interesaba y era muy importante de que la gente a la cual él estaba mandando este mensaje y predicando la palabra a través de esta carta maduraran rápidamente y decirles: hey, ¿sabes qué? Hay una nueva naturaleza en ti. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que tener carácter, personalidad. Es importante de que tú crezcas, porque hay promesas maravillosas que Dios tiene para ti. Y esas promesas están accesibles para ti. Y ahora tienes una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza la tienes tú que hacer crecer. ¿Por qué hay veces nosotros no cambiamos? ¿Por qué hay veces vamos 2 pasos adelante y vamos 3 para atrás? ¿Por qué hay veces que parece que las promesas no se cumplen? Parece que Dios nos habló y no vemos
realizado lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos ha prometido. Simplemente porque son promesas que son condicionadas y porque de alguna manera nosotros, en lugar de hacer crecer la nueva naturaleza divina que nosotros tenemos, seguimos alimentando la vieja naturaleza. Hello. Seguimos alimentando una naturaleza que no debemos de alimentar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no cambia? Precisamente por esto, porque hay una lucha entre dos naturalezas. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio ¿de qué? De su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento. Esa no es palabra mía, es palabra de Pedro. Es de Dios a través del apóstol Pedro. Nos las ha dado a través del conocimiento. No dice la oración, y no que sea malo. No dice de levantar las manos o en un servicio, sino a través del conocimiento. Conoceréis la verdad, y la verdad ¿cómo? Te hará libres. Entonces tenemos nosotros que añadirle al conocimiento. El conocimiento hace que tu fe funcione. Lo declaro, lo recibo, lo decreto en el nombre de Jesús. Sí, pero hay veces no tienes un versículo para respaldarlo. Puedes decretarlo toda la vida, pero la fe acciona a través del conocimiento. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Es por eso que Dios dice la palabra que te saca de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Tinieblas no es sinónimo de falta de luz o que esté oscuro. Tinieblas es sinónimo de ignorancia. Es sinónimo de falta de conocimiento. Dios te saca de la ignorancia a la luz admirable, al conocimiento. Y no es cualquier conocimiento, es el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que seamos personas que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos a Dios. Muéstrame tu fe a través de tu obediencia. ¿Cuántos saben que tienen que orar? Orar sin cesar. Ahora ya no me conteste. ¿Cuántos oran todos los días? ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Cuántos tienen una relación con Dios todos los días? Hace un rato usted tuvo una oportunidad grandísima de que toda su semana y su trabajo pueda ser bendecido a través de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Todos lo sabemos? Pero tristemente, yo le digo, no todos lo practican. Entonces, no se trata nada más de saber, se trata de practicarlo. La fe que yo tengo, la tengo que mostrar a través de la obediencia. Entonces, Dios nos dice, Dios le dice a Adán, dice: de todo árbol puedes comer menos de este, ¿sí? Tienes que estar fuera, tienes que mantenerte alejado de todo esto. Y lo primero que le dice es lo primero que hace. Muéstrame tu fe a través de la obediencia. Muéstrame tu fe a través de todas estas cosas. Entonces Dios le da una condición. Dice: puedes comer de todo menos de este. Y del que no debía es del que Él lo hizo. Nuestra naturaleza pecaminosa así es. Entra a un lugar y que te pongan ahí en esa pared: no tocar, recién pintado. ¿Qué haces? Vas y pones. Oh, sí. Sí, el anuncio lo dice. Pero nuestra naturaleza pecaminosa hace que nosotros hagamos ese tipo de cosas. Es por eso que tenemos que alimentar nuestra nueva naturaleza, la naturaleza divina, ¿sí? Adán y Eva no conocían el mal, lo empezaron a conocer después de ahí, ¿sí? Entonces hay cosas que Dios no te revela por tu propio beneficio. Satanás engañó a Eva con la mentira de que Dios sabe que si tú comes de este árbol, tú vas a ser igual a Dios. Ya eran igual a Dios. Ya eran igual a Dios. Dios los hizo hombre y mujer conforme a ¿qué? A su imagen, conforme a su semejanza.
Ya lo eran. Ni siquiera fue simplemente por la falta de conocimiento, o por la falta de poner atención, o por la falta de simplemente no estar seguro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo yo añado ese conocimiento? A través de la diligencia. Dice segunda de Pedro 1, versículos 5 y 6: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Tienen que poner qué? Diligencia. Mire lo que quiere decir diligencia. Diligencia quiere decir rapidez, prisa, prontitud, responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios y su palabra. Responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios y su palabra. En otras palabras, tiene que ser rápido, en el momento, en el instante. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Hay veces no recibimos las promesas de Dios por falta de añadir cosas a nuestra vida. ¿Qué le tenemos que añadir a tu fe? Todo inicia con fe. ¿Cuántos son hombres de fe? ¿Sí? Entonces dice la palabra, a esa fe añádele virtud, ¿sí? A la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y etcétera. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal le añades amor, que es el único versículo en donde el amor está al final. Tienes que añadir, tienes que sumarle. Inicia con la fe, pero ahora a través del conocimiento tienes que añadirle. Tu fe, si tienes fe pero no cambias, es porque te ha faltado añadirle a tu vida. Y es por eso que probablemente no recibas lo que tienes que recibir. Dice segunda de Pedro 1:9, no sé si está ahí, creo que no. Dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal, el amor. El que no tiene estas cosas, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ¿sí? Y habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Entonces, muchas de las veces nosotros no recibimos estas bendiciones simplemente porque no le hemos añadido. Y ahorita quiero que veas esto. Hay veces nosotros le pedimos a Dios, pero le pedimos mal. Santiago nos habla al respecto, dice, de esto. Dice Santiago, dice, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando se les ocurre pedir, piden mal. Dice, y es por eso que hay veces nosotros no estamos recibiendo. Porque hay veces tú no puedes pedir más allá de lo que tú sabes. Es por eso que tenemos que añadirle a nuestra vida el conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú conoces más a Dios, entonces tú puedes pedir correctamente a Dios. No hay nada de malo con expresarle el deseo de tu corazón, pero al final de la oración decirle, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque hay respuestas, hay tres respuestas de Dios. Es no, es sí, es espera, y le añadiría yo una cuarta más: madura. Todavía no es tiempo. Madura. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Le prestaría su carro? Así ya no lo tiene que llevar a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Madurar. Y hay cosas que no es de que Dios no te las quiera dar, es que necesitas madurar. ¿Sabes? Hay personas, no levante la mano. ¿Cuántos quieren ser ricos? No conteste. Hay personas que si Dios te concediera eso, te pierdes. Mi oración, Señor, no me des tampoco para que no reniegue de ti, ni tampoco mucho para que no me olvide de ti. Yo tengo que estar consciente que todo proviene de parte de Dios. Pero hay muchos de nosotros que el dinero nos vuelve locos, nos perdemos. Y
Y en lugar de venir y agradecerle a Dios, lo que hacemos es presumir, ¿verdad? Si no teniendo, mira, Louis Vuitton, chiquito. No tiene para la renta, pero tiene para la bolsa de $2,000. Vámonos a Micta, ¿eh? Sí, ya coach ya es corrientito, ¿no? Y bueno, hasta ahí yo me quedé. Me imagino que ya hay nuevas modas, siempre, nunca más baratas, siempre más caras. Yo no me imagino, y agradezco mucho a Dios por mi esposa que no ha pedido una bolsa Louis Vuitton. Me tendría que ir a México, a la Fayuca, y una clonada, ¿verdad? Hasta con certificado de autenticidad. Así se la puedo conseguir. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros no pensamos bien, y es por eso por lo cual no recibimos. Dios dice en el versículo 4, dice que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para cada uno de nosotros. La gente actúa según su naturaleza. Cuando tú ves a alguien que anda mal, está actuando en su naturaleza carnal. Cuando tú conoces a alguien que tiene la paciencia, tiene el dominio propio, está actuando en una naturaleza divina. Entonces, de acuerdo a lo que tú alimentes, es de acuerdo a cómo tú vas a reaccionar. Pero vuelvo al punto, hay promesas que Dios da y se cumplen. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, pero hay promesas que son condicionadas. Y el versículo 8 de segunda de Pedro 1 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí? Dice, porque si estas cosas, en otras versiones dice el versículo, si haces estas cosas, y por aquí creo que puse un cuadrito. ¿Sí está? Ándale, ese es. Dice, si haces estas cosas. Hay ciertas promesas que no se han cumplido en tu vida porque son condicionadas. Sí, es algo que es condicional. Es condicional. Si haces estas cosas. En otras palabras, si no haces, ¿qué? ¿No sucede? ¿No sucede? Si haces, es condicional. Sí, cada vez que tú veas la palabra sí en una oración, antes, como inicio, es que es una condición. Dice, si haces estas cosas. ¿Cuáles cosas? Añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal amor. Hay ciertas cosas, dice, si haces estas cosas. ¿Cuántos de nosotros en la vida nos hemos detenido y no hemos recibido muchas cosas porque Dios simplemente ha puesto una condición a su promesa? Y nosotros esperamos que simplemente, el profeta ya habló, Dios habló, yo leí, Dios me dijo, yo oí, yo en un sueño, Dios me habló, Dios me dijo. Pero hay veces no te das cuenta de que Dios te está diciendo, sí haces estas cosas, sí te vuelves a mí, sí haces esto, sí te comportas de esta manera, sí pides perdón, sí reconoces tu pecado. Si reconoces tu pecado, Dios te puede perdonar. Pero hay una condición. Hay que confesarlo. Hay que arrepentirnos, hay que confesarlo y hay que hacer algo completamente diferente. Entonces es condicional y es personal. Dice, si haces. ¿Quién? Yo. No el pastor. No mi esposa o mi esposo o mis hijos. No. Es personal, es algo que tú tienes que hacer. Es algo que tú tienes que hacer. Entonces, si haces estas cosas, ¿cuáles cosas? Añadirle a tu fe todas las cosas que nos dice el versículo 5. Son condicionadas. Y hay cosas que yo no niego que Dios esté hablando y que Dios te ha dicho y que Dios ha hablado y te han profetizado. Pero a lo mejor no has hecho la parte que a ti te corresponde.
Porque son promesas que son condicionadas. Y esas promesas condicionadas tienen que tener el efecto que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar tu circunstancia en la cual tú estás? Ahí no está, pero si tú quieres ir a Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, versículo 5. Y alguien que tenga la versión Reina Valera 1960. Uno nada más, no todos. Aquí ya está. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? ¿Y qué dice ahí? A ver. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? ¿Y qué dice la Biblia? Y no pudo. Entonces, ¿puede o no puede? No dude. ¿Puede o no puede? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién está bien, usted o la Biblia? Por fin, ¿puede o no puede? ¿Qué pues? Terco, ¿sí puede? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dios es omnipotente, sí o no? ¿Y quiere decir omnipotente? ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Está bien a usted o está bien la Biblia? Ahorita los enderezamos, pastor, porque ya la teología está bien torcida aquí. ¿Qué pues? ¿Puede o no puede? Pero la Biblia dice y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó, ¿sí?, a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6 dice, y estaba asombrado, anonadado, sorprendido de la incredulidad de ellos. En otras palabras, hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero por tu falta de fe, por tu incredulidad, por la falta de obediencia, Dios no ha podido hacer lo que Él quiere y puede hacer, no porque no quiera, no porque no pueda, es simplemente porque hay una parte a ti que a ti te corresponde y que no has querido hacer. Pero Dios quiere y Dios puede. Ahí no pudo hacer ningún milagro porque estaba sorprendido de la incredulidad de esa gente. Estaba sorprendido de que la gente no creía, no tenían fe. Estamos en una comunidad de fe. Pero ¿por qué no suceden las cosas que Dios nos ha prometido? Porque probablemente hay algo que a ti te está faltando. Probablemente hay algo que no estás haciendo que Dios te ha pedido hacer. Qué difícil es perdonar, ¿a poco no? Es muy difícil. No quiero decir que Dios me lo reveló, pero hay personas que tuvieron una infancia muy difíciles en relaciones sexuales. No es tu culpa, pero es difícil perdonar cosas así. El más o la más beneficiada vas a ser tú cuando tú logras perdonar. Cuando tú dices, tal persona, perdono, no más, eso no me va a atar, eso no me va a destruir. Y tú vas a ver cómo el cielo se abre. Eso no quiere decir que tú restauras alguna amistad, alguna relación. Es simplemente por una sanidad que a uno le toca, y es el perdonar, así como Cristo perdonó nuestros pecados. El área del perdón no es cualquier cosa. Porque Jesús en Mateo 6 nos enseña y nos dice, cuando la oración del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué fácil es pedir perdón para que nos perdonen cuando ofendemos, pero qué difícil es perdonar cuando alguien nos ha causado una ofensa a nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice, para que Dios te pueda perdonar, tú tienes que perdonar. Entonces, hay cosas que son condicionadas.
Hay cosas que Dios quiere hacer. Y Dios promete que cuando nosotros hacemos estas cosas, dice el versículo 10 ahí en 2 de Pedro, dice, porque si haces todas estas cosas, dice la palabra, no caerás jamás. No caerás jamás. Entonces hay promesas que Dios da, tú no tienes que hacer nada, se cumplen. Hay promesas que Dios da que son condicionadas. Y número 3 y último, hay promesas que son, ¿qué? Atemporales. Hay promesas que son atemporales. ¿Alguna vez te han prometido algo y no te lo cumplieron? ¿Alguna vez tú has prometido algo y no cumpliste? ¿Cuántas veces nos es tan fácil prometer y decir, yo voy, pastor? No se preocupe, pastor, yo ahí voy a estar. Y oye, ¿qué pasó? Oye, pastor, fíjese que se vino la suegra y ya ve que dulce es la suegra y hay que atenderla, ¿verdad? Hay veces nosotros prometemos y no cumplimos. ¿Cuántos en el altar no le dijeron a su pareja, prometo estar contigo hasta la muerte? ¿Verdad? Cuando la estabas enamorando, ¿verdad? Le bajaste el sol, el cielo, las estrellas, todo lo que no es tuyo, tú se lo bajaste, ¿verdad? Le diste la luna, le diste todo, con tal de que cayera redondita. Y ahora pregúntale a ella, bueno, le voy a preguntar, ¿te cumplió? Ay, híjole, luego contestar. Pero la pregunta también va al revés. Mujeres, amar a sus maridos, estar sujetas a ellos. Y usted la palabra sujeta la separa, sujeta en lugar de sujeta. Dios, hay promesas que son atemporales. ¿A qué nos referimos con esto? Hay cosas que Dios nos promete y que no se cumplen en nuestro tiempo. Me recuerdo de Julio Melgar, ¿sí? Excelente intérprete cristiano. Dios se lo llevó muy joven, muy temprano. Y me recuerdo en un concierto donde una cantante oró por él y así dice el Señor, ¿se recuerda? Así dice el Señor, Dios te está sanando en este momento, todo cáncer se va y tus días, vienen tus días mejores. Y una oración que todo mundo gritó y cantó, y al poquito tiempo él muere. Fue su última presentación en vivo. Después él muere y la gente viene conmigo y dice, pastor, ¿y esa profecía qué? ¿Qué pasó? Le digo, tranquilo, no hay que decepcionarse. ¿En dónde está él? ¿En dónde está? En el cielo. ¿Y está sano o está enfermo? Está sano. Entonces la palabra y la profecía se cumplió. Nada más que no se cumplió en nuestro tiempo. Y hay cosas que Dios va a hablar a ti y a mí, ¿sí?, que no se cumplen en nuestro tiempo. ¿Se recuerda usted Daniel capítulo 2, capítulo 9? Daniel, una de las revelaciones más poderosas que él recibe es la venida del Mesías. Ahora yo te pregunto, ¿vino el Mesías o no? Hello, ¿vino el Mesías? Claro que sí. 400 años antes Daniel recibe una revelación acerca de que el Mesías iba a venir. No se cumplió en su tiempo, pero 400 años después el Mesías vino y caminó entre nosotros, y el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Esa era la profecía que Daniel nos estaba dando a cada uno de nosotros. ¿Se recuerda usted a Abraham? Génesis, ¿no está ahí? ¿Dónde está? Génesis 12:1. Dice, pero Jehová
había dicho a Abraham: vete ¿de qué? De tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, a la que él le iba a dar. Ahora, ¿poseyó Abraham la tierra? ¿Sabe cuántos años después entraron el pueblo? Esa promesa se cumple 630 años después. A través de Josué entran, conquistan la tierra y poseen lo que hoy conocemos como la nación de Israel. ¿Se cumplió la promesa de Dios a Abraham? Y no nada más le dio esa promesa, le dio muchas más, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y donde quiera que se bendice, o donde quiera que se predica la palabra de Dios, esa bendición de Génesis 12 sigue siendo una realidad hoy en día. Mire lo que dice Hebreos 11:13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cómo murieron? Sin haber recibido lo que se les prometió. Hay cosas que tú y yo se nos han prometido y que no las vamos a ver cumplidas nosotros. Pero ¿te molestaría que una bendición y promesa de Dios se cumpla en la vida de tus hijos? Aunque yo no la vea, pero que la vean mis hijos, que la vean mis nietos. Yo digo, mis hijas van a tener un chorro de chamacos. Como que ya queremos ser abuelos, ¿verdad? La mayor tiene 25 y ya le estamos orando a Dios. Ya no le des novio, dale esposo y vámonos. Ya queremos nietos. Pero a mí no me desagradaría absolutamente nada que si hay algo que Dios me ha prometido a mí, que se vea reflejada en la vida de mis hijas, que se vea reflejada en la vida de mis nietos. Ojalá alguno le ponga Héctor, pero bueno. Así juego con mis hijas. Como aquí todo se vale, le digo, pues si te consigues un esposo, que él se ponga tu apellido, y al primer hijo le pones Héctor para que vuelva a ser Héctor Andrade y pueda volver a seguir eso. Pero no es cierto. Nada más lo digo jugando. Pero hay cosas, iglesia, que probablemente hay cosas que Dios nos ha prometido a ti y a mí, pero que no las vamos a ver cumplidas en nosotros. ¿Está usted conmigo? Entonces, en estas tres, cuando Dios habla, se cumple. Pero lo que yo tengo que ver es si son promesas que Dios habló, se cumple. Si son promesas condicionadas, hay algo que yo tengo que hacer. Y hay promesas que probablemente nos vamos a ir a la tumba, tú y yo, y no las vamos a ver, pero Dios no se olvida de lo que Él habla. Si tus padres fueron cristianos, si tus abuelos fueron cristianos, déjame decirte algo. Hay promesas que tú vas a cosechar que fueron para ellos, pero que esas promesas están ahí, y todo lo que tienes que hacer es tomarlas y agarrarlas. Yo lo puedo ver en la vida de mucha gente que yo conozco, especialmente dos personas allá en la congregación donde nosotros estamos. Y yo les recuerdo a ellos constantemente: tú estás siendo bendecido por las oraciones de tu mamá, por oraciones que Dios le contestó a ella. Es por eso que tú estás siendo bendecido, es por eso que Dios te está usando, es por eso que Dios está proveyendo, es por eso, porque fueron promesas para ella, pero se están cumpliendo en tu vida. Entonces, qué bendición el que tú y yo estemos hoy aquí en la casa de Dios, y que hay oraciones que nosotros vamos a escuchar y recibir de parte de Dios, pero que van a ser bendecidas o van a ser hechas y realizadas en la vida de nuestros hijos. Qué bendición, qué bendición. Y hay otro que ese no es un tipo de promesa, pero para que no te decepciones. Deuteronomio son las promesas que Dios no tiene nada que ver ahí. A lo mejor hubo una buena intención detrás de la profecía, detrás de la palabra, pero dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 22: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, ¿qué pasó? Y no se cumpliere lo que dijo, dice, ni aconteciere, es palabra, ¿sí? Es palabra que Jehová
Entonces está bien, no hay ningún problema. Si se cumple, es de Dios. Y si no se cumple, está bien, no hay ningún problema. Voy a pedirle a los grupos de alabanza que pasen. Entonces, las promesas de Dios así son. Nunca te decepciones de Dios. Nunca te decepciones de Dios. Entiende a conocer cuál es la perfecta y divina voluntad de Dios. Hace un rato yo les comentaba, yo no oculto nada acerca de mi vida, mi situación. Y gracias a Dios estoy estable, pero necesito un milagro en mi vista. ¿Cuántos creen que Dios me puede dar ese milagro? Yo también lo creo. Pero déjame decirle algo. Necesito un milagro. Necesito una sanidad. Pero si Dios dice que no, yo voy a seguirle amando. Yo voy a seguirle sirviendo. Porque un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. Un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. Sí lo necesito, pero no le sirvo nada más por eso. Sí lo deseo, pero si no me lo da, también está bien. Yo lo voy a seguir amando. Yo voy a seguirle sirviendo. Yo sé que en el proceso Dios hace lo que Él quiere. Es por eso que tiene el título de soberano. Él hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que Él quiera. Y yo me someto a su perfecta y a su divina voluntad. Lo que a mí me corresponde es seguirle adorando. Lo que a mí me corresponde es seguirle creyendo. Lo que a mí me corresponde es seguirle sirviendo. Y en el proceso tengo que refugiarme completamente en el amor de Dios. Tengo que refugiarme en el saber que Él me ama aunque no me lo conceda. Él me ama aunque me sane. Él me ama aunque me diga espera. Dios es soberano, Él lo hace. Pero algo que yo tengo que entender en todo este proceso, ¿sí? Y estoy por terminar, es que tengo que aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice Romanos 12:2, dice: no te conformes a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios. Tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Sabes? Cuando a ti te cuesta trabajo venir a la iglesia y ya no es tan agradable, o cuando a ti te cuesta trabajo no servirle a Dios, el servirle a Él y decir, ay, otra vez, y otra vez limpiar, y otra vez servir, y otra vez esto, y otra vez esto, y otra vez esto. Cuando tú no es agradable, es cuando tú estás en otra naturaleza, que es la pecaminosa, en lugar de estar en la naturaleza divina. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, déjame decirte, es agradable. Aunque estés perdiendo la vista, aunque te estén dando un mal diagnóstico, es agradable. Esta jornada es agradable en el servirle a Dios. No importa por la tribulación, por la tormenta, por el problema, por la dificultad. Aun cuando estemos siempre y cuando estemos con Dios, déjeme decirle, su voluntad es agradable. Todo lo que yo tengo que hacer es aceptar su voluntad. Así son las cosas, así sucedió. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y tengo que aprender a vivir de esa manera, a confiar plenamente en Él. Y en el proceso Él va a hacer. A veces yo no me voy a dar cuenta cómo Él va a estar operando, cómo Él va a estar trabajando, pero tengo que aprender a confiar en Él. Cuando yo me siento solo y siento que a lo mejor nadie me ama, yo sé que hay alguien que me ama. Y yo sé que no estoy solo,
porque Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y tengo que confiar plenamente en ello. Tengo que creerle a Dios lo que Él me está diciendo, pero tengo que aprender a conocer su buena voluntad. Y esta es agradable. ¿Y cómo es? Es perfecta. A lo mejor no te gusta, pero es perfecta. A lo mejor no es lo que esperabas, pero es perfecta. Pablo quería ir a Roma y llegó a Roma, nada más que llegó como preso. Y llegó para que le cortaran la cabeza. Pero se le cumplió su sueño. Llegó a Roma, predicó en Roma, plantó una iglesia en Roma. Me impresiona Pablo, todo lo que él sufrió, todo lo que él vivió, pero siguió sirviéndole a Dios. Y aún en medio de la cárcel, aún ahí donde él estaba y sabía que él iba a morir después de escribir la carta a los romanos, él nunca se sintió preso de los romanos. Él dijo que era preso de Jesucristo. No importa la angustia, no importa el problema, no importa si Dios no contesta a lo mejor algo que tú le estás pidiendo. Tú tienes que entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A lo mejor no te gusta, pero es perfecta. A lo mejor no la quieres así, pero es perfecta. Dios tiene su perfecta voluntad para ti, agradable y perfecta. Aprende a conocerte a ti mismo, congregación. Aprende a conocerte a ti mismo. Tales de Mileto dijo que la mejor conquista que el hombre puede hacer es la conquista de sí mismo. Y lo más fácil que el hombre puede hacer es hablar de otro. O sea, chismoso. La mejor conquista que tú puedes hacer es conquistarte a ti mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprende a conquistarte a ti mismo. Aprende a creerle a Dios. Aprende a creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está enseñando. Reconoce. Aprende a reconocer cuando te equivocas. Aprende a pedir perdón. Aprende a decir: sí, yo lo hice. ¿Por qué culpar a otros? ¿Por qué escondernos atrás de otros? ¿Por qué excusas? Hay que levantar una generación que podamos decir: sí, yo lo hice. Perdóneme, me siento mal, no lo vuelvo a hacer. Pero reconoce. Por eso el hombre y la mujer fueron echados del huerto del Edén. Yo me pregunto, ¿qué fuera de nosotros si Adán hubiera dicho: sí, comí del árbol que me prohibiste? Pero no, dijo Eva: la mujer que tú me diste, ni yo te la pedí. Fue por ella es la culpable. La serpiente, y Eva dice: no, pues la serpiente. Y la serpiente volteó y ya no vio a nadie. Dijo: no, ¿a quién le echo la culpa? Qué diferente hubiese sido si hubiese dicho: sí, de lo que me prohibiste lo hice. Yo creo que Dios en su misericordia nos hubiera perdonado y ahorita tú y yo anduviéramos ahí en el huerto del Edén bien a gusto. Pero como este infeliz se comió la fruta prohibida, pues ahora mañana hay que ir a trabajar. Amén. Pero gloria a Dios por el trabajo. Gloria a Dios por el trabajo. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay promesas que Dios te ha dado. Y si Dios lo habla, se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. Lo hemos visto a través de todos estos años. Dios ha dicho esto, ha dicho esto, ha dicho esto, ha dicho esto, y se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. Si Dios te habló y hay una condición, hazlo para que esa se cumpla. Y si Dios te habló, entiende que hay cosas que a lo mejor van a suceder después de que nosotros nos vayamos. Pero si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Amén. Ponte de pie conmigo. ¿Cuántos están esperando una promesa de Dios? ¿Cuántos están esperando una promesa de Dios? Amén. ¿Hay algo que Dios ha hablado a tu vida? Dios ha hablado a mi vida y todavía lo sigo esperando. Desde el primer día que yo lo acepté como mi Señor y como mi Salvador, en visión yo vi algo y todavía no lo veo, pero lo sigo esperando. Amén. Y si no se cumple en mi tiempo, probablemente la descendencia que Dios nos dé, probablemente ellos lo van a ver. Y está bien, no hay ningún problema. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero si tú estás esperando una promesa de Dios, yo te invito a que tú veas en tu corazón qué tipo de promesa. ¿Es algo que Dios nada más te habló?
No te preocupes, no hay nada que tú puedas hacer ni nada que tienes que hacer, porque si Dios lo habló se cumple. Pero a lo mejor es una condicionada y hay algo que te está deteniendo ahí. Yo te animo a que tú le creas a Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios dice, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Si esta palabra fue para ti y hay una promesa de Dios que todavía estás esperando, pasa rápido aquí a este altar y déjame orar por ti antes de irme. Siempre es un gozo estar en esta iglesia. Siempre es un gozo el poder venir a esta casa. Agradezco mucho a Dios por sus vidas, por el apoyo que brindan a la conferencia y por todas las cosas que ustedes hacen por los hijos de Dios. Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia a darte gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios.